Esta malata nos brilla más que el sol. Nos brilla más que todo, tu espíritu está completo. Está te alimentó en pleno conocimiento. Conocimiento para oír y no escuchar. Voy a contar por mi voz que mi Dios te verdad. Hoy vamos a hablar de Petro capítulo. Ora a tu padre y a tu madre y a tu hijo. El primer mandamiento que te dan. Repetente del ministro Cabral. ¡Amén! ¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo está esta bella amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque trata la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar. Vea cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar Efesios 6, 1 al 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gracias. Con ustedes hoy presento el ministro Elay Miguel. ¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia de mi Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Veía cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablarles de Gálatas 3:9. Porque los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Muchas gracias. Y con ustedes hoy les presento el gran ministro Miguel Eloy León Peña. Amén, Abba Padre. Mira qué hermosura estos niños. Instruye, como dice Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de él. Jamás se apartará de Dios estos niños. Por lo cual clamamos un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Hoy, como todos los sábados, pues estamos aquí en esta fiesta solemne del Señor, alegrándonos con el día de reposo. Porque el día de reposo es como una Pascua chiquita, pero que la hacemos todos los sábados igualmente. La Pascua, hoy la vamos a celebrar otra vez, el cierre de la Pascua, que la hermana Yajaira Coromoto, que en el restaurante de la Bendecida Coro. Ya sabe que está diagonal a Sanipé, o frente a la comandancia que está al lado del CNE de Milagro Norte. Allá le esperamos hoy a las 6 de la tarde con los brazos bien abiertos. Y la Pascua para nosotros no es una tradición, es una necesidad. Es la transición, es el camino donde nosotros vamos a ir conociendo al único Dios verdadero. Por eso nosotros sí celebramos la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, fue sacrificada por nosotros, pero la gente no lo sabe. Por eso estamos haciendo esta fiesta de Pascua para llevarle el conocimiento del Dios verdadero a las naciones. Porque la nación simplemente se olvidó de Dios. Así pasó con las naciones. Fíjate, el estudio de hoy se llama Un camino seguro. Un camino seguro. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por su existencia, por haberme mostrado que existe. Porque verdaderamente que sin Dios o sin el poder divino, nosotros simplemente fuéramos como ovejas sin pastor. Y doy gracias por nuestro Señor Cristo bendito, donde el Espíritu de Dios se manifestó y anduvo con su pueblo. Y ciertamente a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque los sacerdotes israelitas no recibieron al Señor cuando el Señor les vino a decir: yo soy la puerta, el camino, la verdad y la vida. Doy gracias también por el Espíritu Santo, por ese que salió del cuerpo de Cristo resucitando de entre los muertos, porque es inmortal y ha sido enviado por Dios, según Gálatas 4:6, a nuestros corazones, y por el cual hoy clamamos:
Abba Padre. Así que sí, está el Dios Padre, está el Dios Hijo y está el Espíritu Santo. Y los tres son uno solo, pero se manifestó 3 veces. Primero por el Padre y su gloria, la palabra. Después por el Hijo y la manifestación de la palabra. Y después por el Espíritu Santo, hoy en vosotros. ¿Dónde está Dios? En vosotros. En cada gesto de generosidad, en cada amabilidad, en cada bondad, en cada mansedumbre, en cada tolerancia, en cada templanza, se manifiesta el poder y la gloria de Dios en vosotros. Por eso somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, nos hacemos hijos de Dios. Por eso tenemos que ser transformados, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Pero ciertamente perdimos el camino y nos desviamos. Agarramos otro rumbo sin darnos cuenta que en la infinita bondad y misericordia de Dios dejó sus migajas de pan, como escribe el Espíritu Santo diciendo: desde el principio Dios ha dejado migajas de pan que conducen a la puerta de su reino. Migajas de pan que conducen a la puerta del reino de Dios. Muchos en muchos momentos han sentido que Dios los dejó tirados y como en el olvido, en algunos momentos hasta sin esperanza. Para devolvernos al camino correctos, tenemos que empezar por conocernos a nosotros mismos. Pues nosotros desde el principio fuimos un problema. ¿Para cuántas cosas aprovecha la carne? Para nada. Hablo según la carne. Y hay un problema mayor que nuestros deseos carnales, que olvidamos nuestra identidad. Por esto Dios, ¿quién? Dios por nosotros dejó el manual de vida, que no es más que el pan que Dios migajó para que encontráramos el camino a casa. La experiencia contada por Noé, por Enoc, Elías, Abraham, quien fue llamado amigo de Dios, David, quien se conoce como que tenía el corazón semejante a Dios, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Malaquías y tantos otros profetas, hasta llegar al Señor Cristo bendito, fueron migajas de pan que Dios dejó para que nosotros pudiéramos conseguir el camino. Todos estos profetas hablaron de Cristo, hablaron de Él antes que Él existiera. A Abraham se le hizo la promesa de que había que venir la simiente a bendecir a todas las naciones. Nosotros hoy no podemos decir verdaderamente lo que está escrito antes no importa. Todo importa de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo tú puedes abolir la ley si no conoces la ley? Aún la ley de Moisés tenemos que saber de ella, aunque no estamos regidos por la ley de Moisés. Pero hay ministros que quieren embotar el conocimiento y trastornar casas enteras. ¿Cómo se le puede decir a una persona que es carnal? ¿Cómo se le puede decir a esa persona que es carnal que no cambie porque ya está perfecto? No, la comunión con Dios es estar en el Espíritu, es no satisfacer los deseos de la carne. Ciertamente somos bendecidos con toda bendición, pero ¿qué pasa si la carne sigue haciendo de la suya? ¿Te sientes bendecido?
te verá Dios bendecido. ¿Sí me explico? Dios nos ha declarado bendecidos, pero porque cambiaste del mal al bien. Porque en el libro histórico de Hechos, capítulo 3, versículo 26, el apóstol Pedro habla y escribe el apóstol Lucas de lo que Pedro está diciendo, de lo que había dicho Moisés, que había de enviar un hermano, Dios, que saldría de entre ellos, y que este hermano venía a bendecir todas las familias de la tierra para que cambiaran del mal al bien. La bendición no es dinero, la bendición no es salud, la bendición es que cambies del mal al bien, porque cuando tú empiezas a hacer el bien, empiezas a ser próspero. ¿Sí me explico? Debemos de cambiar del mal al bien para que las bendiciones de Dios, todas, lleguen sobre nosotros. Salud física, económica, moral y espiritual. Pero nosotros terminamos siendo altaneros, groseros, porque nuestra carne, en la debilidad de la ley, termina queriendo hacer lo que ella quiere. Para eso hay que despertar al espíritu, para que el espíritu controle los deseos carnales, pasiones y deseos que a la final te terminan avergonzando, porque tú no le quieres fallar al Dios único y verdadero. ¿Sí me explico? Y cuando seamos perfectos, cuando verdaderamente ya no alcemos más la voz, cuando ya estemos en una comunión con Dios, cuando no le faltemos el respeto a nuestros padres o los padres a nuestros hijos, y cuando ya los esposas se respeten como tienen que respetarse, entonces tú puedes decir: soy perfecto en el Señor. Soy perfecto. Cuando no tengas ya pensamientos que salgan por tu boca y que sean malos, desleales, deshonestos. ¿Sí me explico? Y esa es la perfección que nosotros aquí en esta congregación estamos buscando. Que hoy no seamos una cosa y mañana otra. Que entendamos que no estamos divididos de Dios, sino que estamos con Dios. Y cuando comprendemos que Dios está en nosotros, entonces andamos viviendo por Dios y no por nosotros. Los discípulos pasaron a ser apóstoles como Pedro, Santiago, Juan y los otros que completaron los 12. Ellos dan testimonio hasta hoy que el Mesías escrito es el Cristo prometido para salvación. Pues es el que conduce o guía a los ciegos por el camino hasta Dios. El que va a Cristo llega al Padre. Y aún hay más esperanza, porque Dios escoge a Pablo. ¿A quién? A Pablo. Como apóstol, o sea, enviado para los gentiles, a dar testimonio del Espíritu Santo, que llega también no solo a Israel, sino hasta lo último de la tierra. Dios en su infinita bondad escoge a Pablo, apóstol de los gentiles, para poner un fundamento. Y amando a las generaciones futuras, el otro edifica encima de ese fundamento, como está escrito en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Yo, Pablo, como un perito arquitecto, pongo un fundamento, pero otro edifica encima. Ustedes miren cómo ese otro edifica. Y si edifica bien, imiten su fe. ¿Cuál fue la primera migaja de pan? Enoc fue la primera migaja de pan que Dios puso para que nosotros, recordando a Enoc, caminemos con Dios. Así dice Génesis 5, 22 y 23. Caminó Enoc con Dios
después que engendró a Matusalén. Matusalén es el padre de Noé. 300 años después, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. O sea, que desde que engendró a Matusalén, ya venía caminando con Dios. Enoc. Ellos son las migajas de pan que Dios dejó para que nosotros viéramos que recogiendo esas migajas podemos llegar a comer el pan de vida, el cual es Cristo. Porque todos ellos simplemente es un linaje de santidad y divinidad que mora en nosotros y que no le conocíamos. También Noé caminó con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Cómo era Noé? Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé era perfecto en sus generaciones. Recordemos que Noé tuvo 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. A Sem lo bendijo. Bendito será Sem. A Cam lo maldijo. Y a Jafet lo puso a vivir bajo la bendición de Sem. Podemos entonces nosotros comprender que del linaje de Sem, que viene Abraham, venimos los de la fe. Y como dijo ahorita el Espíritu Santo de Dios por el ministro Eloy Miguel, en Gálatas 3:9 dice, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, del linaje de Abraham son los bendecidos. Cuando Elías huye a Oreb, ya que Acac había dado a Jezabel la noticia que Elías había matado a espada a todos los profetas de Baal. Mire, 450 profetas mató Elías. Jezabel había enviado mensajeros a decir a Elías que ella le iba a hacer lo mismo a él, le iba a arrancar la cabeza. Elías, viendo el peligro, huyó y quiso aún la muerte. Basta ya, decía Elías al Señor Dios Todopoderoso, quítame la vida. Él sentía que no era mejor que sus padres. Imagínate, había matado 450 profetas. Había perdido, según él, el camino por haber matado a los profetas de Baal. Pero un ángel del Señor, ¿quién? Le tocó y le dio a comer. Y él se quedó dormido después de comer y beber. Luego el ángel, por segunda vez, lo volvió a despertar y le volvió a dar de comer. La segunda vez, después de comer y beber, fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb. Me recuerda a Cristo en el desierto. El monte de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor. ¿Qué vino? ¿Qué haces aquí, Elías?, dijo el Señor. Y él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor mi Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, o sea, su camino. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. De esto también habla el amado apóstol Pablo. A Elías lo buscaban para quitarle la vida, porque les decía cuál era el verdadero camino hacia el Señor, porque ellos habían perdido el camino, aún los israelitas. Él le dijo, el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Oído aquí, amada.
Y pasó un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego, oído, un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías el silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de Israel, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Todo esto está en Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 15. Ciertamente perdemos el camino. Para eso son las migajas de pan, para comprobar dónde está el verdadero camino y poder hallar la puerta del reino de los cielos. ¿Y quién dice las Escrituras que es la puerta? Cristo es la puerta. Y es lo único que nos lleva al reino de Dios. Pero toda puerta tiene una llave. ¿Y cuál es la llave? Sino la gracia, el conocimiento de la verdad. Porque no es la verdad la que nos hace libres. Y teniendo el conocimiento de la verdad, no es la llave que abre la puerta, la cual es Cristo, para entrar en el camino de Dios, en el reino de Dios. Israel había perdido su camino. Y a un solo profeta Dios usó para que lo encontraran. Muchos hoy están endureciendo sus corazones para no creer a la verdad. No entienden que el arrepentimiento del bautismo de agua no funciona. Aún muchos quedaron ciegos y muertos de hambre por no comer las migajas de pan que Dios había dejado en el camino. El apóstol Pablo, en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 19, del 1 al 10, se consigue con 12 hombres y le pregunta: ¿ya fueron bautizados por el Espíritu Santo? Y estos hombres le respondieron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Y en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Pablo, el apóstol de la gracia, les explica: no, Juan bautizó con agua para arrepentimiento, pero dio testimonio diciendo, usted está oyendo, amada, por allá, ¿está oyendo? Y dio testimonio diciendo, yo bautizo con agua, pero viene otro que aunque llegó después de mí, es antes de mí, que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cuando ellos oyeron y comprendieron, fueron bautizados por el Espíritu. O sea, aceptaron el Espíritu. Y fue tanta la emoción que empezaron a hablar hasta en sus lenguas maternas. Imagínate tú. Debemos de conseguir el camino correcto. Y el camino correcto, le digo a estos ministros, no es decirle a las personas, mira, todo está perfecto, todo está bien, ¿verdad? Si tú sigues según la carne. No está bien si sigues según la carne. Todo está perfecto y todo está bien porque se hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero para llegar a ser santo tiene que haber una transformación. Y si tiene que haber una transformación es porque ya no estamos transformados. ¿Sí me explico? Por eso es necesario que el mismo cuerpo vaya evolucionando en el conocimiento.
Pablo iba de gloria en gloria hasta perfeccionarse. Y todavía, aun cuando hablaba en el Espíritu como perfecto, igual que Cristo, porque Cristo en los días de su carne un día decía que el que venía a él venía al Padre, pero otro día decía, no me llames bueno porque el único bueno es Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y lo mismo está ocurriendo con nosotros, pero nosotros tenemos las migajas de pan para conseguir el camino correcto y poder decir, yo estoy perfecto. Todo está perfecto porque estoy en el Espíritu, porque estoy dando testimonio que estoy en el Espíritu, porque soy espiritual. Eso es lo que nos hace perfectos. Y eso es lo que nos hace tener esa comunión con Dios. ¿Sí me explico? Así que termina diciendo el amado apóstol Pablo y escribiendo el apóstol Lucas en el libro histórico de Hechos 19, ya voy por el 8, y dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿De cuánto? 3 meses. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Por qué Pablo discutía y persuadía? Bueno, porque no estaban en lo correcto. ¿Ven? Y dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. O sea, más bien decía, no, Pablo, vos no tenéis razón. Al decir Pablo, no tenéis razón, ya están maldiciendo el camino. Porque el camino ahora, a quien se le dio potestad es a Pablo para que te conduzca al camino. Pablo es el que te enseña la gracia del Señor, que es la que te lleva a la perfección. Sin Pablo, sin conocer lo que Pablo por el Espíritu Santo está diciendo, entonces nosotros no llegamos al camino correcto. No entramos en el camino del Señor. Pablo es el mensajero enviado por Dios. ¿Por quién? No fue que se vino solo, según Romanos 1:1 o Gálatas capítulo 1, 11 y 12. Pablo fue enviado para los gentiles. Y por eso Pablo en 1 Corintios 3:10 pone un fundamento para que el otro, no dice los otros, dice el otro, usa el fundamento para que el otro edifique encima. Y ustedes miren cómo sobreedifica. Bueno, si el fundamento es de oro, de plata y de piedra preciosa, bueno, eso lo podrá quemar la palabra, pero no cambiará su valor. Será probado por fuego, pero no va a cambiar su valor. Por eso les digo que todos los ministros del mundo van a terminar hablando como nosotros hablamos. Porque ellos tienen un fundamento de hojarasca, madera y heno. Y cuando tú quemas el heno, la madera y la hojarasca, se vuelve ceniza. Eso sí pierde su valor. Palabras como Dios te bendiga, eso quedará en el olvido. Palabras como el pecado, eso quedará en el olvido. Y todo lo que se refiere a conforme a la ley de Moisés quedará en el olvido. Porque usted está diseñado para perfeccionarse con la ley espiritual de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Eso te perfecciona. Pero endureciendo algunos y no creyendo, maldecían el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos. ¿Qué hizo Pablo? Se apartó. ¿Y cómo quedó ellos cuando Pablo se apartó? Quedaron ciegos. Quedaron sin quien los guiara. ¿Por qué? Porque creyeron en su propia forma de pensar. Y separó a los discípulos y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Cristo bendito. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Yo lo recibo. Sabemos que el camino es Cristo, pero no hemos comprendido cómo transitar por él. Para
transitar por Cristo, tenemos que ser uno con Él. Pensar en lo espiritual y dejar lo terrenal ya. Como deja el pollito la cáscara del huevo. Sin ella no podía vivir. Pero la dejó para vivir Él. Nosotros tenemos que vivir con el Señor y dejar nuestra vida terrenal. Sabemos que el camino es Cristo, pero no hemos comprendido cómo transitar por Él. Por esto, hasta que todos lleguemos a la unidad del Espíritu, debemos celebrar la Pascua, que por medio de ella los gentiles y aún los israelitas se pueden devolver al verdadero camino, el cual es el Señor, su consejo y su poder. Pascua significa transitar. Debemos transitar por el único y verdadero camino para llegar a nuestro verdadero hogar. ¿Cuál es la finalidad de la Pascua? Enseñar a las nuevas generaciones a recorrer el camino nuevo y vivo, el cual es el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nosotros sí celebramos la Pascua. Es una fiesta que se celebra con alegría. ¿Cómo la pasaron el sábado en la Pascua? Espectacular, divino. Hermosa la Pascua. Gracias a Dios por todo lo que Dios puso en su corazón para que se hiciera posible esta buena nueva de salvación. Porque no se imaginan a cuántas personas nuevas pueden llegar a la amada por la Pascua. Damos gracias a Dios también a la bendecida Coro, que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo que ha tenido también en su negocio, y además también el trabajo de poder realizar estos banquetes para la amada Madre Iglesia. Gracias a Dios por todos ellos. Que el Señor abra las puertas y ventanas de los cielos y derrame sobre cada uno hasta que sobreabunde y aumente así los frutos de vuestra justicia. Así que, en pocas palabras, la Pascua es libertad, por lo cual clamamos por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los declaro con una moral intachable. Yo recibo en el amor de Dios que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flameante que alumbra todas las naciones, por lo cual clamamos a Abba Padre. Y cumpliendo lo que está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que dice el amado apóstol Pablo y escribe el apóstol Lucas, que trabajando así debemos de ayudar a los hermanos cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Yo llamo a la bendecida Milka de Jesús. También está escrito en 1 Corintios 16, 1 al 3. ¿Qué te parece? Amén. También está escrito en 1 Corintios 16, 1 al 3. Con respecto a la ofrenda o siembra para los santos, ¿para quién? Haced vosotros de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nueva. Yo no tengo o debiera de estar repitiendo esto cada semana, sino que cada quien debiera hacerlo de corazón y no de exigencia ni de Dios, ni de Pablo, ni de Dios, ni de Cristo, ni de Pablo, ni de Miguel. Así está escrito. Con los frutos de mis labios hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros. Es
luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor. Nos abraza, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo también. Los tres somos unos solitos, porque somos Abba Padre, Abba Padre, yo alabo a mi Señor, A Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Tengo un abogado que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende, que nunca pierde un paso, no lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó por la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Eres bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, Te presente lo que digo, yo soy tu real amigo, no lo dudes, por favor. eres Dios nuestro Señor, de que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas para la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo, yo soy tu real amigo, no lo dudes por favor. Eres Dios nuestro Señor, de que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas Para reinar en vida, para reinar en vida se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y mucha alegría, y arriba y arriba, ay arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti. Yo sí soy de la gracia y del Señor, yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi sangre en el día de reposo. Empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. De este sábado bendito, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor, no me molestes, hoy es día de reposo. Pero vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito sea el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito
desayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sin deseo, porque el Padre reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedicarle tiempo a Dios. Agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre, El Espíritu de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? En lo de mi corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está? El Espíritu de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? En la mano del Señor, papá Dios no quiera, y no de muchos regalos, debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios no quiera, y no de muchos regalos, debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está?